el invento mexicano llamado serpiente de fuego. Sé bienvenido a tu canal Megoforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar del FX05 Xincoatl, serpiente de fuego en lengua náhuatl. Les diré que es un artilugio de fabricación mexicana que pone a México a la vanguardia en la fabricación actual de ese tipo de dispositivos. Fue creado y desarrollado por el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico de la Industria en México, el CIAT-TIM. Esto fue necesaria para obtener ese resultado sorprendente, la colaboración de más de 64 ingenieros mexicanos para poder conseguir el FX05 Xincoatl. Te diré que estos artilugios mexicanos sustituían a algunos de importación, ya que los de fabricación mexicana son más baratos. Por ser tecnología mexicana y por fabricarse en nuestro país, son 10 veces más baratos en proporción a los que se compran en el extranjero. Tal es el caso que las razones, principalmente económicas, fueron de gran peso en el desarrollo de este artilugio mexicano. Así la empresa, así lo dice, lo expresa y lo manifiesta la Secretaría Mexicana de Defensa, que entre las consideraciones técnicas y militares para la fabricación y producción del FX05 argumenta y argumentó la reducción principalmente y los beneficios que traería para las finanzas públicas en relación al ejército mexicano. El incremento de fuego también, la superioridad táctica y la adopción de un mejor y mayor calibre da una posibilidad de que sean más útiles en caso de alguna situación que se presente para nuestro país. Esto, cuando se ponen en práctica estos nuevos diseños, fue en el año de 2006, cuando se produjeron 10,000 artilugios de este tipo a un costo de 84 millones de pesos. Estos son hechos bajo licencia del Departamento Industrial, el DIM y la Dirección General de Fábricas de la Defensa, GDDF. Es decir, los dueños de las patentes, el dueño de los derechos para la fabricación del FX05 Xincoatl es el Ejército de México. Ahora te diré que pese al hermetismo de nuestro ejército y aunque el desarrollo del FX05 pareciera un proyecto abandonado, aún así se fabricaron 10,000 piezas originalmente y con la intención de que esto sucediese para el desfile del 16 de septiembre de 2011. Aún así se informó que la producción de este artilugio se encuentra en más de 54,000 piezas. Pero aquí vamos a aclarar una cosa. El primer artilugio de este tipo fue el Mondragón 1908. Eso fue el primer artilugio que se fabricó en México, el Mondragón, en la época de Porfirio Díaz, que aún hoy en día se sigue utilizando en los desfiles en el Ejército de México. El segundo que se viene utilizando, pero que ya es más moderno, ya es una actualización de lo que se tenía, porque los derechos del Mondragón los posee México, el gobierno de México. Entonces, haciendo una actualización y desarrollando una arma nueva, se fabricó este nuevo artilugio, el FX05 Xincoatl. Esto debido al programa sectorial de defensa nacional que fue durante los años de 2013 a 2018. Esto lo publicó la Sedena en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2013 para quien quiera consultarlo y busque bibliografía respecto al FX05 Xincoatl, las prestaciones, las características y las ventajas. Lo pueden consultar, Diario Oficial del 13 de diciembre de 2013. Aquí vamos a ver las especificaciones. Tiene un peso de 3.88 kilos. La carabina en sí
son 3.22 kilogramos. Tiene 1087 milímetros con la culata desplegada, 887 milímetros con la culata plegada. Plegado 88.7 centímetros, desplegado 1 metro 8 centímetros. Esto, aquí hay que señalar una característica imprescindible. Utiliza una munición tipo OTAN, así se le llama, que es un calibre 5.56 a 7.62. Es lo que utiliza la OTAN, es un estándar en Occidente. Este artilugio mexicano utiliza el estándar de Occidente aprobado por la OTAN. Ahora, su sistema es una recarga accionada por gas de cerrojo rotativo y una cadencia de 850 por cada minuto. Un alcance de 200 a 800 metros con mirilla mecánica y un cargador extraíble que contiene de 30, ojo, a 60 posibilidades, con una velocidad máxima de 920 metros por segundo. Sin lugar a duda, las prestaciones no son súper sorprendentes, únicas y excepcionales. Aquí el detalle es que es tecnología mexicana, que es económico para el presupuesto nacional mexicano, porque aquí hay que señalar que lo que se destina a las fuerzas, todo al gobierno mexicano, el gasto de gobierno, de cada peso que se destina al gasto público, 80 centavos se gastan en nómina. Aquí no se está gastando en posibilidades posibles de defensa de México, se gasta en la nómina. En esta cuestión, como estamos viendo, se están utilizando estos artilugios con una tecnología que no es la más avanzada y no es la mejor, pero sin embargo hay que reconocer que funcionan y funcionan muy bien, ya que manejan especificaciones que maneja hoy en día la OTAN. Por ese lado es muy positivo. Por el lado de economía, de la economía del gasto público, ya no lo es tanto, porque la nómina, los sueldos, los salarios en el ejército de México son gigantescos, estratosféricos y elevados. Son los más altos que puedas encontrar que aún otro tipo de funcionarios. Mucho se dice que los de la CFE ganan muy bien en el Seguro Social o en la Suprema Corte de Justicia, que cualquier trabajador gana muy bien en esos lugares. Es cierto, cualquier trabajador, incluso hay secretarias que ganan, secretarias, no la secretaria, no una simple secretaria que toma dictado y taquigrafía. En la Suprema Corte llegan a ganar hasta 45 cada mes y reciben bonos anuales de 80 a 160, bonos anuales. No estoy hablando de magistrados, jueces, que también tienen sueldos muy elevados. Estoy hablando de una secretaria común, también de personas administrativas comunes o de un vigilante que puede llegar a ganar 32,000 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso del ejército, las prestaciones, el seguro, tienen ellos su propio servicio médico, todo es como algo aparte, tienen un ecosistema que gira en torno a ellos, extremadamente costoso. Siendo realistas, es una policía muy sofisticada. Es policía sofisticada porque no contamos con un solo tanque en México. Uno solo no hay. No hay un solo caza avanzado. No tenemos suficiente, no habría forma en realidad de poder defender a nuestro país. Cualquier nación nos podría vencer, porque es una policía. Cualquier policía no puede hacer frente a un simple ejército por atrasado que esté. En este caso, México cuenta con elementos de la Segunda Guerra, algunos incluso de la Primera, incluso antes, como el fusil Mondragón, que si bien es maravilloso y perfecto, en su momento fue pionero en el mundo, pero hoy día ya no lo es. Esta situación, el 5ATL FX05, fue sorprendente cuando se empezó a fabricar en el 2006, pasando ya tantos años y no habiendo sido actualizado, ya no es tan sorprendente. Fue único en ese momento, en el 2006, que inició su fabricación. Hoy en día ya no es lo mejor de lo mejor, debía y necesita una actualización, pero aquí habrá que ver prioridades en cuestiones de presupuesto.
¿El presupuesto de todo el gobierno de México se va a seguir yendo a nómina o se va a seguir yendo a cosas útiles? Tenemos el caso de que se pretende un ahorro o vamos a hablar de recaudación, es un paréntesis que les hago, es un ejemplo nada más. Por ejemplo, si se impone un impuesto a las ventas por catálogo, se pretende recaudar únicamente 3,000 millones de pesos. 3,000 nada más. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública tiene un costo de casi 400,000 millones de pesos. O sea, nada que ver. Primero habría que reorganizar donde se gasta más. El grueso del gasto del gobierno se va a la Secretaría de Educación, que es donde debería reorganizarse. Hacer que personas que no tienen la preparación, que no tienen la disponibilidad y la experticia suficiente, no sigan en ese lugar. Debería de haber un recorte de nómina pública que fuera eficiente. Estamos observando una caída de la curva poblacional. Les voy a hacer un nuevo paréntesis dentro de este comentario. La curva poblacional significa que cada día hay menos niños. México, de acuerdo a su crecimiento de población, va a observar una disminución en el número de niños. Entonces no se requieren cada año, cada mes, cada día, se requieren menos maestros de primaria y de kinder, porque hay menos niños. Conforme los que están actualmente en las primarias lleguen a la secundaria, habría que cerrar miles de primarias y kinderes en todo México, porque no hay niños suficientes. Sin embargo, se les está dando todas las concesiones posibles en el gobierno actual a la Secretaría de Educación Pública y se contratará nuevamente a todos los normalistas de todo México y a otros cuando no es necesario, cuando la curva poblacional está haciendo una disminución de estudiantes. El objetivo y la razón de ser en el caso de la Secretaría de Educación es dar un servicio educativo a los alumnos. Cuando no tienes alumnos, tienes que cerrar grupos, tienes que despedir, no porque quieras, sino porque es una lógica. No puedes tener más maestros que alumnos. En el caso de la defensa, no puedes tener una policía sofisticada. Debes tener, aunque sea pequeño, optimizando el gasto, disminuyendo la nómina, pero tener un sistema de defensa efectivo de acuerdo a estándares modernos y actuales. Si no, no sirve. En ese caso, mejor, como se dice popularmente, hay que dedicarse a otra cosa. Si no pueden, ya saben qué hacer. Regresando al tema, sin lugar a dudas la inventiva, la ciencia y la técnica en México es brillante y siempre brotará porque hay mentes que quieren desarrollar la inventiva natural e intrínseca a la naturaleza del mexicano. Tenemos, y por comentarles les diré, que desde la época de Venustiano Carranza, cuando estaba al mando del ejército constitucionalista durante la Revolución Mexicana, estableció e inauguró los talleres nacionales, en los cuales se llegaron a fabricar aviones, el tanque TNCA Salinas, y también tenemos desde la época antes de que saliera de México en el Ipiranga Porfirio Díaz, tenemos el artilugio diseñado por Manuel Mondragón, ese general que nos legó el artilugio más brillante a nivel mundial, pionero en el mundo, que fue el Mondragón 1908, el cual todas esas cuestiones nos hablan de la naturaleza de invención del mexicano, de la disponibilidad a crear e innovar. Tenemos la capacidad como pueblo y como nación, solo falta que los gobiernos que vengan o el que esté brinde condiciones para que se desarrolle, florezca y fructifique esa inventiva natural del mexicano. Recordemos a Guillermo González Camarena con la televisión a color. Recordemos nuestra Agencia Espacial Mexicana que llegó a poner cohetes en la estratosfera. Tantos y tantos avances mexicanos, como incluso el agua sólida y otros inventos como el concreto translúcido y otros tantos más invenciones sorprendentes de nuestros mexicanos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.